Los F-16, si tenés alguna fecha aproximada de cuándo van a estar operativos. Bien, sí. Creo que la gente está deseosa de verlos ya volar por los cielos argentinos. ¿Cuál es el top 3 de películas favoritas de Luis Petri? No voy a decir Top Gun porque obviamente después... Eso no. Y esto es un submarino. Él decía que eran 100.000 toneladas de diplomacia en el agua. Mientras vos incrementás tu capacidad armamentística, aumentás tu poder de negociación. Totalmente. Mejorás tu posición. Por supuesto, te sentás en otras mesas. Bueno, Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Un placer estar acá. ¿Cómo estás, che? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, ahora volviendo del Bolsón, estuvimos con Patricia en los incendios que hubieron allá. Sí, claro. No es la primera vez, en enero también estuvimos, yo estuve en Los Manzanos. Ese incendio tuvo una particularidad: de todos los incendios, es el único que se determinó que fue por causas naturales, una tormenta eléctrica. Ahora, el resto de los incendios que hemos tenido que sufrir en este año han sido intencionales. Ha sido gente que dolosamente ha prendido fuego, ha usado combustible, con el fin de aterrorizar a la población, y por eso tienen que ser considerados, sin lugar a dudas, actos terroristas. Y además tienen que ser severamente juzgados y tienen que ir a la cárcel. Por eso es importante el proyecto que se va a presentar para aumentar las penas, porque... ¿En qué consiste el proyecto? ¿Es un aumento de penas? El Código Penal prevé para estos casos 3 a 10 años. El problema es que por lo general te dan la mínima y termina siendo un delito escarcelable. Entonces, lo que queremos que en estos casos, aquellas personas que lo hicieron intencionalmente, que pusieron en riesgo la vida, que pusieron en riesgo la propiedad, pensá que en el Bolsón se han quemado 140 casas, destrucción total. Sí, claro. Estamos hablando de un incendio que los especialistas denominan de quinta generación por la velocidad y la magnitud que tiene. Vos pensá que el incendio en 3 horas recorrió 9 kilómetros. Habían ráfagas de 80 kilómetros por hora. El día más álgido, más duro que tuvo el incendio. Claramente estuvo en peligro la vida. Gracias a Dios y al esfuerzo de todos los brigadistas, de las Fuerzas Armadas que estuvieron allí, el Ejército particularmente, claro, se evitó haber consecuencias y pérdidas mayores, pero la verdad que a los responsables los tenés que sancionar severamente, tienen que ir a la cárcel, tienen que ser, y los jueces se tienen que animar, y esto es importante, no solamente a considerar que cometen el delito de incendio o estrago doloso, sí, sino que cometen verdaderos actos terroristas. Ahora, Luis, te hago una pregunta. En el caso particular del Bolsón, además se evidenció, digamos, que había motivaciones políticas detrás de... Yo creo que detrás de todo esto, sí, sin lugar a dudas, pueden haber motivaciones políticas, claramente. En esta idea de infundir el terror, buscan desestabilizar con el fuego, sí, claro, para inmediatamente señalar con el dedo al gobierno nacional. Y la verdad es que el presidente nos dio una instrucción muy clara: pongan todo lo que haya que poner en cada uno de los focos de incendio, y así fue como fueron aviones, fueron helicópteros, fueron brigadistas, fueron carpas de campaña, fueron cocinas, todos los recursos que tiene el Estado Nacional se pusieron en todos y cada uno de los focos. Y ahora, bueno, se va a crear una agencia claro, de emergencias. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos con hasta 12 agencias duplicadas en sus responsabilidades y que claramente esto conspira con la rapidez que vos tenés que tener a la hora de ordenar la movilización de todos los recursos disponibles. Entonces, unificamos en una agencia todos los recursos para ponerlos en Corrientes, en Chubut, en Río Negro y en cualquier lugar donde ocurra un incendio u otro tipo de emergencia. ¿Qué capacidad tiene la Argentina hoy de apagar incendios de esta clase de magnitud, no? Bueno, a ver, tenemos aviones, sí, hidrantes, tenemos helicópteros con Bambi Bucket, tenemos brigadistas y vamos a tener muchos más. Nosotros pretendemos, por ejemplo, desde las fuerzas contar con una brigada específicamente determinada para emergencias. De hecho,
Ahora creamos un comando operacional para emergencias, justamente para desastres, para este tipo de cuestiones, para que las fuerzas concentren y también puedan llevar al lugar todos los recursos disponibles. Es necesario adquirir más equipamiento. Nosotros, por ejemplo, en 2 meses más vamos a tener 2 helicópteros Bell con Bambi Buckets, que te va a permitir llegar al incendio y... Perdón, ¿qué son los Bambi Buckets? Bueno, son esas bolsas que cargan hasta 2.000 litros claro. de agua que se cargan en los lagos, por ejemplo, y se descargan en el foco de los incendios, que hoy las estamos viendo en Río Negro, particularmente como están trabajando. En el Bolsón sí. Hay 2 de estos helicópteros, hay 3 aviones, pero así como estamos en el Bolsón, estamos en todos y cada uno de los focos de incendio, sea con brigadistas de parques nacionales, sea con brigadistas del Sistema Nacional de Lucha contra el Fuego, con los brigadistas provinciales y con los bomberos de cada una de las provincias, incluidos los propios bomberos voluntarios. Claro. Me llama la atención esto que me comentabas sobre el dolo, ¿no? Sobre el dolo que hay detrás. Y también me remeda a lo que fueron los incendios en Córdoba el año pasado, que también fueron varios, y varios focos distintos al mismo tiempo. Lo cual a uno naturalmente lo lleva a pensar que no es simplemente muchos accidentes al mismo tiempo en distintos lugares, o muchos piromaníacos, no, vamos a decirle, si fuera dolo sin motivación política, digamos, por una cuestión de simplemente una enfermedad mental. Tendría que ser mucha casualidad, ¿no? Para que se den estos casos, digamos, en distintos lugares sí, al mismo tiempo. Coincido con vos que hay motivación política detrás de esto. Claramente, mira, vos tenés varios supuestos por los cuales se puede provocar un incendio. Uno es por un fenómeno natural, una tormenta eléctrica, cae un rayo. Otro es por un descuido que a veces pasa a alguna persona que se come un asado en montaña, no apaga bien el fuego. Una brasa prendida. Bueno, puede ocurrir, pero los incendios que hoy estamos viendo claramente han sido provocados con la intencionalidad de generar un incendio. Claro. Nos explicaban los brigadistas del Bolsón que no tienen registro de un incendio de estas magnitudes en más de 40 años de experiencia que tienen en el manejo de los incendios, y que por lo general los incendios que se daban en el Bolsón tenían una característica, sí. Se daban al este de la ciudad. Ah, mira. Entonces, por lo general no ponían en peligro a los pobladores. Se originó en la ladera de la montaña al oeste, bajando con vientos del oeste, con 80 kilómetros. Entonces claramente se generaba un peligro muy fuerte para la población, que gracias al rápido trabajo y a la coordinación, y en esto quiero destacar, sí. Acá se trabajó en conjunto, gobierno nacional, gobierno provincial y municipio, todos en conjunto, contra un enemigo común que es el fuego, ¿no? Hoy se puede decir que está controlado el incendio del Bolsón. Está trabajando. A ver, sí. Cuando estos monstruos con fuego se prenden, sí. se tarda mucho en apagarlos. Se está controlando, la situación de peligro ya disminuyó sensiblemente. Se está trabajando en un campamento en altura, se está trabajando con aviones, con helicópteros, pero va a tardar algunas semanas, y fundamentalmente lo que necesitas es que las condiciones meteorológicas ayuden. Por ejemplo, llovió el otro día y fíjate, fueron 5 minutos de lluvia, sí. Pero ayudaron muchísimo. Imagínate si llueve 2 horas, 3 horas, digo, hay un pronóstico de lluvias para los próximos 7 u 8 días, esperemos que sean abundantes. Claro, exactamente. Si es abundante, sin lugar a dudas, va a ayudar muchísimo a la labor de los brigadistas a la hora de controlar el fuego y hacer la custodia de cenizas, porque queda alguna brasita y eventualmente... Y se prende de nuevo. Claro, exactamente, ese es el problema. Claro, bueno, ojalá que así sea, ¿no? Tómate una Monster, esto está buenísimo. Le ofrecí a Luis café o Monster, me dijo Monster. Te quería preguntar, ¿qué balance general haces del primer año de gobierno? En general del gobierno, y después vamos a charlar un poco más de tu ministerio, ¿no? De las funciones que te competen. Mirá, el otro día Manuel daba un dato que es contundente y es lapidario, y no deja lugar a ningún tipo de discusión respecto de los resultados del gobierno. En el 25% del tiempo, en un año,
se ha logrado concretar el 78% de las propuestas que hizo el presidente en campaña. Y esto habla de realizaciones. Digo, acá no hay relato, no hay narrativa, acá hay una realidad incontrastable que marca que la Argentina definitivamente está creciendo, que se está recuperando, que está resolviendo problemas estructurales, problemas que llevan décadas, y que la política no podía resolver o que hacía maquillaje, digo, y este gobierno decidió resolverlos. Arrancando por lo que todos sabemos, pero es necesario decirlo. Argentina tenía un problema congénito que era que teníamos un Estado enorme que gastaba más de lo que recauda. Y lo primero que hizo el presidente es bajar 15 puntos de déficit y garantizar el superávit fiscal. Con decisión política, pues no es tan fácil. Ahora se habla, bueno, tenemos equilibrio fiscal, tenemos superávit fiscal, tenemos un Estado que hoy los recursos superan a los gastos. Pero esto no siempre fue así. Al contrario. Décadas y décadas donde teníamos un Estado que gastaba más de lo que recaudaba y que se lo cobraba a la gente, con impuestos, con inflación o eventualmente con endeudamiento. Claro. Y había que tomar esa decisión política y había que hacer el ajuste que hizo el presidente y tener la decisión de hacerlo. Y a partir de allí estabilizar la economía. ¿Y qué nos decían? Nos decían, no van a poder gobernar porque no tienen legisladores. Porque te prenden fuego el país. Porque te prenden fuego el país. Bueno, y ahora lo están materializando. Y comían pochoclo en la playa, sí. Acordate, es decir, se jactaban. Y pasaron los 3 meses y dijeron que la contención de la inflación era pasajera y la economía y la inflación bajó y sigue bajando estrepitosamente y decían que se nos iba a disparar el dólar y la brecha cambiaria está en sus niveles de piso históricos. Y lo cierto es que hoy tenemos un programa económico que... y lo otro también. Decían que venía una recesión galopante y a partir de allí que se iban a perder miles y miles de puestos de trabajo. No ocurrió, la Argentina está creciendo. El tercer trimestre del 2024 creció al 3,7% y sigue creciendo. Claramente el programa económico ha sido exitosísimo. La Argentina se está recuperando. Falta mucho, hay mucho por hacer todavía. Claro. Hay muchísimo, pero sin lugar a dudas, este es el camino. A ver, y esto desde lo económico. Sí. Después pensá en lo social. Hemos sacado a 10 millones de argentinos de la pobreza. Yo aplaudo el trabajo, tanto de Toto como de Sandra, en la cuestión social, porque la verdad que es para sacarse el sombrero, Dan. Porque vos imaginate que vos tenías una fábrica de generar pobres a partir de la inflación. Sí. Y a partir de allí, esa fábrica de generar pobres, que era ese Estado que generaba inflación por emisión monetaria, después tenías a los gerenciadores de esa pobreza, que eran las organizaciones piqueteras y sociales, y cortaste con la intermediación. Perdón, y ahí la fábrica de pobres se transformaba en fábrica de esclavos. Pero lógico, porque los sometían, porque los obligaban a marchar, porque los obligaban a acampar con sus hijos, en lugar de estar en la escuela, los obligaban porque les tomaban lista. Era indigno lo que hacían. Y además de tomarles lista, para que esas personas que estaban en situaciones de vulnerabilidad pudiesen mantener ese plan, después si no lo hacían les sacaban el plan, y les cobraban un porcentaje para mantener a la organización. Entonces, cortar con la intermediación creo que ha sido clave. Ahora, aquellas personas que están en condiciones de vulnerabilidad, el Estado las asiste, pero sin que haya un intermediario que las obligue a marchar, que las obligue a manifestarse, que esté cobrando peaje. Se terminó, yo digo, no solamente terminamos con las organizaciones piqueteras. Lo cultural, lo revolucionario es que terminamos con el Estado piquetero. Teníamos un Estado piquetero. Un Estado que te ponía trabas para producir, que te ponía trabas para trabajar. Un Estado que con restricciones, con controles, no dejaba que los argentinos tuviesen lo más importante que hemos recuperado en este tiempo, que es la libertad, la noción de libertad, y no un Estado que entorpezca, que se ponga en el medio cobrando peajes, que se ponga en el medio para garantizarse cajas. El peronismo repite como una muletilla
esa frase que dice que en cada necesidad hay un derecho, ¿no? Claro. Lo transformó en cada necesidad una caja, hay una caja. Digo, y es así lo que ocurrió, porque hacían de cada necesidad una caja política para financiarse. Sí, sí. Y esto es clave. El achique lo ha hecho fundamentalmente el Estado. Teníamos un Estado elefantístico y hoy estamos reduciéndolo y seguimos, porque el presidente no abandona la motosierra. Al contrario, es imprescindible seguir achicando al Estado. ¿Por qué? Porque mientras más achiques al Estado, más poder le das a los ciudadanos, más posibilidades de bajar impuestos tenés. Y a partir de allí posibilidades de crecimiento y de generación de empleo. Y otra de las cuestiones que también tenemos que hablar. Sí. Todos decían, el problema de los piquetes en la Argentina no tiene solución. Digo, vamos a vivir siendo sometidos a piquetes que no te dejan llegar al trabajo, que no te dejan llegar a la escuela. Lo resolvimos rapidísimo. Digo, trabajo en conjunto entre Sandra y Patricia, Sandra desde lo social, Patricia garantizando que las fuerzas de seguridad hagan cumplir la ley, que vivamos en un verdadero Estado de Derecho. Desapareció el problema de los piquetes. Era decisión política. Eso yo creo que es una de las cuestiones más impresionantes. Y creo que de los logros más impresionantes del gobierno, el haber terminado, porque terminamos de cuajo. De con cuajo. Los piquetes. Totalmente. Sin muertos, sin caos social, sin grandes líos mayores, digamos, Totalmente. que hubiesen, digamos, alterado, digamos, a la sociedad, y con los únicos culpables pagando el costo, que creo que es lo fundamental de esto. Dicho esto, ¿cómo ves a la oposición reaccionando a todos estos logros que me estás contando del primer año? Yo los veo muy confundidos. Sí, totalmente. Hay sectores de la oposición que no están registrando lo que está ocurriendo, no lo pueden creer. ¿Viste? Ya están puteando a Messi. Claro, ¿viste? No pueden creer que la Argentina esté viviendo este momento, que estemos decididamente encaminados al crecimiento, que estemos derrumbando la inflación, que estemos atacando problemas estructurales. No lo pueden creer. Que nuestro presidente sea una referencia indiscutible a nivel internacional, que el modelo argentino lo esté mirando Trump, lo esté mirando Estados Unidos y diga, che, hay que achicar el Estado, es necesaria la motosierra. Digo, están totalmente desorientados, confundidos, no saben qué hacer. Y también, ¿sabes qué? No registran a la sociedad, no tienen registro de lo que está pasando, porque la gente está aplaudiendo la decisión, la firmeza, el liderazgo y las convicciones de Javier Milei. Sí, claro. Era la única persona que podía hacer esto en la Argentina, y lo está haciendo. Un presidente que entiende de economía y que sabe cuáles son las cosas impostergables para que, en definitiva, un programa económico funcione. Y lo más importante es la credibilidad. Y vos fíjate que en ningún momento, aún con un Congreso totalmente adverso, el presidente renunció a la bandera del equilibrio fiscal, de sostener esta política sistemática de reducción del gasto público. Esa bandera no se negocia. Y ese es uno de los graves problemas que tuvimos en el pasado. Esas banderas se negociaban y se terminaba rompiendo la caja, y a partir de allí la credibilidad de la Argentina volaba en mil pedazos. Y ahí vinieron todos los desastres. Claro, exactamente. ¿No? Bueno, sabés que ayer estaba escuchando a una periodista famosa de la oposición diciendo que no podía creer cómo después del discurso para ellos tan fuerte, ¿no?, del presidente en Davos, salió una nueva encuesta donde su imagen creció. Por supuesto. Entonces dijo, no, directamente ya la que me queda es irme a vivir a Uruguay, ¿no? Por supuesto, porque no es el modelo de ella y no cree en estas ideas y viste, yo creo que hay gente que por más que uno le demuestre que la ley de gravedad funciona, digamos, y que los hechos de la realidad, digamos, te demuestren que verdaderamente así se baja la pobreza, así se baja la inflación, así se mejora la vida de toda la gente, hay una cuestión de fanatismo ideológico que te ciega, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Luis, te quería preguntar, ¿cómo encontraste la situación de las Fuerzas Armadas cuando asumiste tu cargo? En los últimos 20 años las Fuerzas Armadas fueron perseguidas, desfinanciadas, demonizadas por el kirchnerismo, claramente. Y esto
esto sin lugar a dudas repercutió en las fuerzas, y nosotros desde que llegamos las estamos poniendo en valor, las estamos respaldando, las estamos equipando. Pensá que hicimos la compra más importante de los últimos 40 años con el sistema de F-16, que vamos a poner en funcionamiento con el primer avión de entrenamiento que ya llegó a la Argentina, y los próximos 6 aviones que llegan en diciembre y que son fundamentales para garantizar la soberanía de la República Argentina en los aires. Claramente el kirchnerismo aplicó una política que yo denomino de cancelación de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que claramente la sociedad las abraza, las quiere, las reconoce, pero que el kirchnerismo las invisibilizaba, porque no mostraba todo lo que hacían. Hoy, todo lo que hacen las Fuerzas Armadas, todo lo que hacen a la hora, por ejemplo, de actuar en desastres, no solamente en incendios, sino, por ejemplo, cuando existió el temporal en Chubut, allí estuvieron las Fuerzas Armadas con los M-113 despejando las rutas e impidiendo, por ejemplo, que se perdieran vidas humanas. Lo que hacen a la hora de custodiar nuestros cielos, interceptamos un avión que venía de Bolivia con... ¿Cómo fue eso? Bueno, ahora lo que antes no ocurría, que había una política desde el primer momento de lucha contra el narcotráfico, en la gestión anterior no existía. Sí. Y esta política de lucha contra el narcotráfico hace que se trabaje coordinadamente entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa con la Fuerza Aérea controlando el espacio aéreo con radares y con aviones, y logramos, después de una interceptación de más de 3 horas, incautar una avioneta procedente de Bolivia con 475 kilos de droga, algo que no había ocurrido nunca. Y estamos trabajando fuertemente, no solamente en el aire con la Fuerza Aérea, en la zona económica exclusiva. Perdón que me detengo ahí porque me interesa el tema. ¿Cómo funciona el proceso de interceptación que me estabas describiendo recién? Bien. Esto no se hizo con F-16 porque todavía no están, claramente. No están operativos. Exactamente. ¿Con qué aviones se hizo? Bueno, vos lo podés hacer con los Pampa, por ejemplo, con los aviones que tiene la Fuerza Aérea. Se le pone un avión adelante y otro atrás, se le da un aviso para que aterrice. Bueno, nosotros modificamos el sistema respecto de cómo se comportaban ante la aparición de un TAI, que es un vuelo no identificado. Claro. Es decir, no colaborativo, que no emite señales que puedan captar radares convencionales. Básicamente, cuando se detecta un vuelo irregular desde nuestro pozo de Merlo, donde está el Comando Conjunto Aeroespacial, inmediatamente despegan aviones que interceptan a la aeronave y le hacen un seguimiento. Antes ese seguimiento o no se hacía o era muy corto en el tiempo, se lo seguía durante 20 minutos y a partir de allí se daba la aproximación de las coordenadas en donde eventualmente podía el avión aterrizar. Ahora el seguimiento es completo hasta el momento del aterrizaje o eventualmente hasta que deja el cielo argentino. Entonces, a partir de allí se notan los resultados y eventualmente han disminuido sensiblemente el ingreso de TAI. Porque obviamente cuando organizaciones narcoterroristas o vinculadas al narcotráfico buscan ingresar droga, buscan que no ser aprendidas y eventualmente, si se dan cuenta de que hay una fuerte custodia y control y vigilancia del espacio aéreo, o cambian las rutas o eventualmente buscan otros medios. Los desincentivas, básicamente. Claro, exactamente. Sacás los incentivos. Y para nosotros por eso es importante la presencia de las Fuerzas Armadas en frontera. Digo, con las fuerzas de seguridad, con la gendarmería. Y vos fíjate que la autorización para que las Fuerzas Armadas estén en fronteras data del año 1947. Digo, donde hay una ley que establece expresamente que pueden reforzar la tarea de las fuerzas de seguridad. Existió, que en este caso la cumplía hasta el día de hoy Gendarmería. Claro, exactamente. Y nosotros tenemos una frontera muy extensa. Vos pensá que solamente la frontera con Paraguay es de más de 1.600 kilómetros entre frontera seca y frontera fluvial, y necesitas trabajar con las fuerzas de seguridad, con la Gendarmería y trabajar con las Fuerzas Armadas. Y en el caso de Paraguay,
la buena noticia es que las Fuerzas Armadas paraguayas van a trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas argentinas porque tenemos peligros y amenazas comunes. Digo, entonces, tenemos una ley que no se aplicaba por desidia, por falta de voluntad política, Sí. y ahora también tenemos un decreto que expresamente regula la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vayan a frontera y que controlen y vigilen para que no ingrese, ya no por aire, sino también por tierra, el crimen organizado, el narcotráfico y cualquier tipo de Esto organización es algo criminal. que lo hacen los demás países también, ¿no? Todos. Cuando vos te pones a ver, mirá, ¿Y por qué Argentina no lo hacía? sí, bueno, porque no había decisión ni voluntad política, claramente. Vos fijate. Perdón, te escuché decir en otra entrevista que diste hace poco que el kirchnerismo en un momento pareciera como si hubiese tenido una alevosía por el hecho de ir disminuyendo, digamos, a las Fuerzas Armadas a punto tal de que la sociedad se empezara a preguntar ¿para qué las tenemos? Exactamente. Cuestionarte la existencia, claramente, porque cuando vos decís, che, solamente vas a tener Fuerzas Armadas para un supuesto, que es el ataque exterior de un Estado. Claro, ¿m? una Es invasión, decir, más o menos, exactamente, la agresión externa de un Estado. Y esa va a ser la única hipótesis en la cual vos vas a activar el accionar de las Fuerzas Armadas. Sí. Claramente, llega un punto en donde vos decís, che, no tenemos hipótesis de que un Estado nos ataque. ¿Para qué queremos Fuerzas Armadas? Y vos necesitas tener Fuerzas Armadas, no solamente por la disuasión que generan, para evitar que un Estado te ataque. Para evitar que un Estado siquiera se le cruce por la cabeza. Siquiera se le cruce. Claro. Pero además de esa disuasión que es tan necesaria, Sí. es para garantizar la preservación de tus propios recursos naturales. Totalmente. Y además que lo otro que no están teniendo en cuenta es que hoy las agresiones ya externas ya no vienen muchas veces de la mano de un Estado, sino que se sirven o de organizaciones terroristas o de grupos paramilitares. Entonces, y esas agresiones y esas amenazas son muy posibles. Y además ya Argentina fue víctima de atentados terroristas, que esto es lo que no tenemos que olvidar nunca. Por supuesto. En el 92 y en el 94, la Embajada de Israel y la AMIA, nosotros sufrimos atentados por parte de organizaciones terroristas, de Hezbollah en este caso, y del Estado terrorista de Irán, y esto lo ha dicho la justicia. Entonces, claramente tenemos que estar preparadas para repeler las amenazas terroristas, y esto claramente cambia la ecuación y resignifica el rol de las Fuerzas Armadas, no ya solo para que intervengan ante la agresión de un Estado, sino también, por ejemplo, cualquier agresión externa, para que puedan custodiar objetivos estratégicos, por ejemplo, centrales nucleares, para que puedan ir a frontera, para que vayan a la milla 200 y garanticen que ningún buque pesquero ingrese en la zona económica exclusiva argentina, para que hagan todo el apoyo logístico en la Antártida de nuestros científicos. Nosotros tenemos que mirar a la Antártida y tenemos que atender a la Antártida, y lo estamos haciendo, Entonces, son múltiples los roles que cumplen las Fuerzas Armadas y que claramente el kirchnerismo, por esta política de cancelación, sí, quería claramente que quedaran reducidas a una sola hipótesis de actuación y que eventualmente la sociedad empezase a cuestionarse del porqué de la necesidad de las Fuerzas Armadas. Absolutamente. Y vos fíjate que esto es importante. El eje cartesiano sobre el cual montaba la política de defensa el kirchnerismo. La montaba sobre los derechos humanos, sí, persiguiendo a los militares. Y lo primero que hicimos... ¿De qué manera los perseguían? Bueno, por ejemplo, te doy un caso. Sí. En el Ministerio de Defensa, desde Nilda Garré hasta que llegamos nosotros, funcionó un grupo de trabajo de civiles contratados que tenían facultades parajudiciales. Podían precintar oficinas, podían eventualmente efectuar una suerte de allanamiento, porque a la hora de presentar oficinas o eventualmente tener acceso a todos los archivos y a todos los depósitos que tuviese el sistema de defensa para eventualmente preservar el archivo histórico y judicial de las fuerzas, claramente con fines persecutorios. Hacían persecución por portación de apellido. Si había una persona que había sido condenada en los 70, al hijo le prohibían, por ejemplo, los ascensos. Mirá, eso no sabía. Persecución por apellido, y esto ocurría, en los ascensos se veía claramente. Cuando nosotros llegamos, te voy a dar dos datos que son durísimos. Sí. El primero es que los ascensos estaban paralizados desde el 2021. No trataban, tenían mayoría en la Cámara de Senadores propia, automática, y no trataban los ascensos.
Y eso es gravísimo. Había más de 327 ascensos que estaban paralizados. Y lo segundo es que, pese al plan Platita y todo lo que hizo Massa como ministro de Economía y candidato a presidente, Sí. en los últimos 6 meses del gobierno de Alberto Fernández, las Fuerzas Armadas no comían en los cuarteles. Digo, no había racionamiento y por lo tanto partían las guardias. Al mediodía cada uno se tenía que ir a su casa. Hoy Comprarse su comida. Hoy están comiendo 20.000 soldados todos los días del ejército argentino. Algo básico, y hay ¿no? racionamiento y cambiamos la logística. Y claro, porque Sí. es tan básico, pero fíjate, es muy determinante. Primero, del bienestar de las propias fuerzas. Pero además te condiciona el adiestramiento, porque obviamente si vos a un soldado tenés que decirle que al mediodía se tiene que ir porque no tenés para darle de comer, y lógicamente no adiestra todas las horas que podría adiestrar si le das de comer. Pero además, Luis, la falta de respeto, ¿no? A un tipo que está poniendo la cara y el cuerpo para defender el país, que literalmente pone en riesgo su vida en una misión, ya sea para cuidar la frontera, para cuidar el mar o lo que requiera, digamos, el país. Es una falta de respeto que no tenga un plato de comida, aunque sea. Personas que por su vocación están dispuestas a dejar la vida, que es, exactamente. Es lo más valioso que uno tiene, la propia vida para defender y para custodiar a todos los argentinos y para garantizar la paz. Yo creo que no era simplemente una cuestión económica. Ya me parece que... Totalmente. Es ideológico. Sí, es ideológico, claramente. Sí. Ellos buscaban desalentar. Vos fíjate, nosotros estamos mostrando todas las acciones que emprenden nuestras fuerzas. Desde la vuelta de los desfiles militares, que es una forma que tenemos para que la sociedad pueda demostrar el afecto, el cariño y el amor que siente por sus Fuerzas Armadas, y también que las Fuerzas Armadas rindan cuentas de cómo están. ¿Has notado reivindicación de parte de la sociedad con las Fuerzas Armadas? Totalmente. ¿Desde que asumiste? Sí. Es que la sociedad, quiere a sus Fuerzas Armadas. Sí. Era la política las que las rechazaba, la cancelaba, la negaba, y particularmente el kirchnerismo. Y la verdad que nosotros tenemos un presidente que se siente orgulloso y que respalda a sus Fuerzas Armadas. Y todas las políticas que estamos tomando desde el minuto 1 tienen que ver con eso, con el apoyo, con la reivindicación, pero también tienen que ver con poner a las Fuerzas Armadas a hacer lo que realmente tienen que hacer, que es defender, garantizar y custodiar los intereses vitales de la Argentina. ¿Cuáles son los intereses vitales? Es la soberanía, es la independencia, es la libertad, es la vida, es la integridad territorial de todos los argentinos. Ese es el eje cartesiano que nosotros decidimos para montar nuestras políticas de defensa, y sacamos el que había generado el kirchnerismo: derechos humanos, cuestiones de género, ¿viste? Sí. Política de género. Claro. No tiene que ver con una política de defensa. La política de defensa tiene que garantizar la paz de los argentinos y la soberanía de sus espacios. ¿Existía algún tipo de oficina de género adentro del ejército? Sí, claro. Sí, se suprimió. Hoy tenemos la Secretaría de Asuntos Militares, sí. Pero sí existían. Sí, claro. De hecho, nosotros ahora estamos modificando el servicio militar voluntario. Y esto lo vamos a anunciar en los próximos días. Sí. El servicio militar voluntario actualmente en la República Argentina va de los 18 a los 28 años de edad. Tienen una instrucción militar y posteriormente pasan a cumplir funciones en cada uno de los regimientos y cuarteles. Hay aproximadamente 32.000 soldados voluntarios en la República Argentina. Y lo estamos modificando porque esto viene del 94. ¿Y qué queremos hacer con el servicio militar voluntario? Primero, modificar la instrucción militar. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, darle instrucción en protección civil. Digo, que el soldado voluntario, además de la instrucción militar, tenga instrucción, por ejemplo, en búsqueda y rescate de personas, claro, en tratamiento de incendios como brigadistas, en inundaciones, en primeros auxilios, todas estas cuestiones que son esenciales cuando ocurre una catástrofe o una emergencia, ¿no? Y por lo tanto los queremos certificar. Pero además buscamos que tengan terminalidad educativa. Esto es, un servicio militar voluntario con terminalidad educativa obligatoria a la finalización y garantizando que terminen la secundaria, porque de esa manera, a los 28 años, cuando dejan el servicio militar voluntario, puedan insertarse laboralmente de manera rápida. Claro. Y para hacerlo tienen que estar
capacitados, calificados y tener secundaria completa. Y esto es lo que queremos garantizar, algo que no estaba garantizado. En la instrucción se les daba materias como, por ejemplo, diversidad de género. Y vos decís, ¿what? ¿Por qué? ¿Por qué diversidad de género? ¿Por qué psicología social contemporánea? Digo, bajadas de línea. Entonces, queremos una instrucción militar que sea efectivamente militar y queremos una instrucción en protección civil también. Perdón, diversidad de género, estos que se denominan científicos y que no saben cuántos géneros hay. Claro, exactamente. Entonces, digo, la instrucción militar es clave, Sí. Que reciban herramientas para que sean mejores soldados, para que se destaquen en los lugares donde les toque cumplir funciones, ya sea de vigilancia o sea de sostenimiento de los cuarteles. Pero no tiene, a ver, sacamos todas las cuestiones que estaban vinculadas a adoctrinamiento y bajada de línea. Exactamente. Y eso nos parece clave. Clarísimo. Mencionaste al Estado Islámico de Irán. Yo te quería preguntar, hubo un momento en el año pasado que el Estado de Irán realizó una amenaza directa contra nuestro presidente. ¿Hay alguna especie de protocolo de acción en las fuerzas de seguridad cuando el presidente recibe una amenaza de un Estado? ¿Hay un proceder, hay un manual de cómo accionar? Por supuesto, sí, claramente. Esto lo define el Ministerio de Seguridad, niveles de alerta, de alarma o de riesgo, de acuerdo a la intensidad de la amenaza, de dónde provenga. Digo, cuando el presidente recibe una amenaza, indudablemente se hace todo un proceso de verificación, de investigación, primero para dar con el responsable y segundo, eventualmente para garantizar las condiciones de seguridad del presidente. Digo, se activa todo un protocolo por parte del Ministerio de Seguridad donde se refuerza la seguridad presidencial y en donde, por ejemplo, en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada es la Casa Militar, ¿no? El que está a cargo de la seguridad del presidente. Entonces hay un trabajo coordinado y complementado entre el Ministerio de Seguridad y eventualmente también el Ministerio de Defensa con la Casa Militar y también la Secretaría de Inteligencia, porque sin lugar a dudas es clave cuando se trata de organizaciones terroristas y es clave cuando se trata de un Estado el que realiza la amenaza, que se activen todas las organizaciones que tiene el Estado para garantizar la seguridad presidencial. ¿Cómo está posicionada la Argentina en el tablero geopolítico hoy? El presidente ha definido una nítida política exterior, particularmente en materia de defensa, y no hay dobleces. Condenamos la invasión de Rusia a Ucrania, condenamos los ataques terroristas que sufre el Estado de Israel y apoyamos el derecho de defensa que tiene el Estado de Israel. Y claramente volvimos a casa. En lugar de ir a abrazarnos a las dictaduras como hacía el kirchnerismo, con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, las autocracias, estamos jugando en nuestra casa, que es Occidente. Por eso lo primero que hicimos es decir, seamos socios globales de la OTAN. No podemos ser miembros plenos, porque es un tratado del Atlántico Norte, pero seamos socios globales con todos aquellos países que hacen causa común de la defensa de la democracia, de la defensa de la libertad, de los valores de la libertad. Y por eso es tan importante esta postulación, porque eventualmente también permite que Argentina pueda operar con otras naciones que actualmente lo hace, pero no con los niveles de intensidad que lo podría hacer, por ejemplo, si nos transformásemos en socios globales. Por eso fuimos al grupo de Ramstein de apoyo a Ucrania, digo, y por eso estamos en la Fuerza Marítima Combinada en el Mar Rojo, porque es necesario garantizar la seguridad marítima. Digo, claramente Argentina ¿Qué es la Fuerza Marítima del Mar Rojo? Bueno, es una fuerza donde le integran 50 países y que actúa ante los ataques terroristas de los hutis, que claramente ponen en peligro la seguridad marítima y el comercio internacional. Y el comercio marítimo, pensá que es por donde se comercia el 85-90% del comercio mundial, y por eso es clave garantizar la seguridad de nuestros mares. Y Argentina está ahí participando con su armada. Digo, y esto es muy importante porque, en definitiva, nosotros nos hemos jugado a un palo. Abandonamos esa neutralidad boba que hacía que incluso fuésemos neutrales con
con estados que nos habían atacado, Sí. o con organizaciones terroristas que nos habían atacado. Funcionales Exactamente. totalmente, digamos. Y había miedo de decir, decirle una organización terrorista cuando era efectivamente terrorista y eventualmente había concretado una amenaza en la Argentina. Entonces, me parece que hay una nítida política exterior por parte del presidente que nosotros estamos ejecutando en materia de defensa. Me hablaste de los F-16, te quería preguntar si tenés alguna fecha aproximada de cuándo van a estar operativos. Bien, sí. Creo que la gente está deseosa de verlos ya volar por los cielos argentinos. Y después te quería preguntar también acerca de los submarinos. Bien. ¿Argentina tiene submarinos hoy? No tiene. No tiene. ¿Va a tener? A ver, vamos por partes. Si va a tener, ¿cuántos necesita? Son muchas preguntas. Vamos por partes. Sí. Lo primero es que recuperamos la capacidad supersónica con los F-16. Vamos a tener 24 en nuestros cielos volando. Sí. Llegan en tandas de 6. Los primeros 6 llegan en diciembre. Pero ya llegó el avión número 25, el avión de entrenamiento, el avión escuela, porque es imprescindible que tanto pilotos, mecánicos, se adiestren y entrenen. Por ejemplo, Ucrania adiestró a sus pilotos en Dinamarca y estuvo mucho tiempo. En Argentina esos plazos van a ser menores producto de que nuestros pilotos ya operan pampas y el salto es más corto. Entonces, en 8 meses podemos tener eventualmente pilotos de F-16, que es el tiempo que vamos a tener hasta que lleguen los 6 primeros. Y ahora en febrero, el 21 de febrero, el 24, perdón, de febrero, sí, estamos mostrando y haciendo la presentación del avión número 25, el avión de entrenamiento, el avión escuela, que técnicamente está en capacidades de volar, es un F-16 hecho y derecho, pero se usa para entrenamiento de los pilotos. Así que estamos muy contentos con esa posibilidad. Excelente. Y respecto de los submarinos, que es el arma más disuasiva que puede tener las Fuerzas Armadas, porque es imperceptible, ¿no? Y claro. Entonces, a partir de allí genera muchísima disuasión y es clave para garantizar la soberanía de nuestros mares. El proceso de construcción de un submarino es lento, sí, por lo menos 6 años, pero hay que tomar decisiones y nosotros estamos llevando adelante una negociación con Francia respecto de la posibilidad de readquirir esos submarinos. Los Scorpène, ¿no? Los Scorpène, sí, exactamente. Es un proceso de negociación donde tenemos que definir plazos de entrega y fundamentalmente financiación. Lo que nosotros buscamos, y esto lo hemos puesto como condición desde el primer momento, es que el pago coincida, o el comienzo del pago coincida con la entrega del submarino. Entonces, a partir de allí estamos negociando para que efectivamente cuando nos entreguen el submarino en el 6º año, la Argentina empiece a pagar el submarino de manera financiada para poder adquirirlo. Hoy no estamos en condiciones, son sistemas de armas muy caros, sí, y hoy no estamos en condiciones de afrontar ese pago. Pero sí tenemos que tener visión a largo plazo de recuperar esa capacidad, y es lo que tenemos en estos momentos, y sí estamos negociando para garantizar que ese pago se haga contra entrega. ¿Cuántos submarinos, según tu criterio y de acuerdo a la extensión del mar argentino, decís que necesita el país? Como mínimo 3. 3. Como mínimo 3. Como mínimo 3. Exactamente. Lo óptimo sería más, pero la dotación mínima de submarinos que necesitaría la República Argentina sería de 3, al menos. Eso, además de funcionar, digamos, como elemento disuasivo, ¿tiene alguna otra función? Sin lugar a duda. A ver, Henry Kissinger decía que, por ejemplo, no hablaba puntualmente de los submarinos, sí, pero lo decía respecto de los portaaviones. Cuando le preguntaban a Kissinger respecto de qué implicancias o qué suponía un portaaviones para un Estado, él decía que eran 100.000 toneladas de diplomacia en el agua. Y esto es un submarino. Es diplomacia, porque mientras vos incrementás tu capacidad armamentística, aumentás tu poder de negociación. Totalmente. Mejorás tu posición. Por supuesto, te sentás en otras mesas. Exacto. Que eventualmente, si no contás con equipamiento
armamentístico, no te sentás. Clarísimo. Porque solamente invitan a aquellos países que tienen poder de fuego, que tienen poder de disuasión, que pueden repeler amenazas. Entonces, la compra de equipamiento Sí. es compra de paz. Y es compra de diálogo, y esto es lo que tenemos que entender. En un mundo que se pelea por los recursos naturales, tener equipamiento es garantizar la preservación de esos recursos naturales, que no venga ningún fulano trasnochado a decirte, che, yo me los quedo. Te da mejores condiciones, por ejemplo, de tratar la cuestión antártica cuando se tenga que volver a tratar. En 2048, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ¿Qué es lo que va a pasar en 2048? a ver, se ratifica la prórroga de la vigencia. A ver, la discusión es qué se va a hacer con la Antártida a partir de allí, si se van a ampliar las posibilidades que hoy existen en la Antártida. Hoy la Antártida, Como derecho de explotación minera. claro, Sí. hidrocarburífera, Sí. o se va a mantener para la investigación científica. Claro. Bueno, ¿quiénes se van a sentar a discutir eso? Y los que tengan tengan mayor poder, submarino. claro, los que tengan submarinos, los que tengan portaaviones, los que tengan aviones, los que tengan fuerzas armadas que les dé poder de disuasión. Digo, la Argentina se va a sentar en esa discusión. Nosotros, reclamamos derechos soberanos sobre la Antártida. Hoy hay un paraguas donde no se discuten cuestiones de soberanía sobre la Antártida. Hoy se utiliza para investigación científica. Y también hay que pensarlas con otros fines a la Antártida. Por ejemplo, para la realización de turismo. ¿Sí? Es clave, sí, por supuesto. De hecho, Argentina es uno de los pocos países que no explota la Antártida con fines turísticos. Y lo tenemos que pensar. Por ejemplo, Chile lleva a 52.000 personas todos los años. ¿De turistas? Claro, de turistas. Entonces, Mirá. digo, que nosotros digamos, a la Antártida no solamente vamos a llevar a científicos a que hagan ciencia, y nuestras Fuerzas Armadas van a dar la logística, sino que la explotemos turísticamente. Y por ejemplo, en ese caso, nosotros estamos construyendo la base Petrel, que esa base va a ser muy importante. Sí, claro, por ejemplo, para el muelle, ¿no? Claro, y que cada argentino que quiere ir a la Antártida lo pueda hacer. Lo puede hacer y existan operadores turísticos que te lleven a la Antártida y vos puedas tener esa experiencia. Sería una fuente de ingresos muy importante para el país y también supondría un fuerte desarrollo particularmente para Tierra del Fuego, digo, y hay que pensarlo así. Obviamente con todos los cuidados y controles que requiere la Antártida, porque hay que cumplir con determinados protocolos, pero... Perdón, ¿en qué consiste la base Petrel? Para por ahí el que la escucha Bien, por primera a ver, vez. vos pensás que toda la operación logística de nuestras bases se hace desde la base Marambio. Sí, La base que es Marambio, la que conocemos todos. Sí, la base Marambio es una base maravillosa, pero está en una meseta de 200 metros. Sí, Entonces, cuando llegue el Irizar, ¿no? Y tiene que descargar el combustible, lo tiene que hacer a través de un puente logístico que los hacen los Sea Kings transportando el combustible. El transporte del combustible se lleva la mitad del combustible que va a la Antártida. Solamente el puente aéreo que hace desde el Irizar hasta la base Marambio. Petrel está en el nivel del mar, entonces vos podrías construir un muelle claro. y a partir de allí llegar con el Irizar y descargar el combustible en el muelle. Entonces ya eso significaría un ahorro del 50% del combustible que vos tenés que destinás a la Antártida. Y eventualmente que lo podrías destinar. Desde el punto de vista logístico podrías asistir a todas las bases desde Petrel, manteniendo lógicamente a Marambio en todo lo que tiene que ver con la investigación científica, que es una base trascendental, pero sin lugar a dudas la apoyatura logística la harías desde Petrel. Clarísimo. Luis, y siguiendo en línea con cuestiones de equipamiento, te quiero preguntar por los drones, si Argentina tiene drones o piensa comprar, y después por una cuestión de ciberdefensa, Bien. que te he escuchado hablar también en alguna oportunidad. ¿Cómo está parada la Argentina en esas cuestiones? Bien, nosotros cuando llegamos no teníamos absolutamente ningún dron. No había ninguno. No, habían drones de entrenamiento. Sí. Claramente la defensa, el control y vigilancia de los espacios aéreos, de los espacios marítimos, es mucho más eficiente y más barato con drones que complementan otros sistemas. Complementan a los aviones, complementan a los buques.
pero necesariamente lo tenés que hacer con drones y estamos definiendo el modelo de dron clase 3, que es el que hoy tienen la mayoría de los países del mundo que controlan sus espacios aéreos, lo hacen con estos drones que tienen autonomía de 32 horas, que pueden recorrer 1.500 kilómetros, que tienen cámaras de calor, infrarrojas, con super zoom, que permiten la detección de personas en frontera. Claro. Entonces, me parece que es imprescindible contar con drones de control y vigilancia de nuestro espacio aéreo por la extensión de nuestro territorio. Argentina es el 8º país más grande del mundo y la mejor manera de controlar el espacio aéreo, de controlar el espacio marítimo, de controlar la frontera es con drones. Es fundamental. Sumamos los P-3 Orions al control y vigilancia de la zona económica exclusiva, que son aviones con radares. Pero esos aviones con radares, además de las patrulleras oceánicas, necesitas poner drones en nuestro país. Necesitas drones, sí, antidrones, aumentar tu capacidad de drones y antidrones y reforzar tu sistema de ciberdefensa, que es una carrera que no se agota, porque en definitiva reclama y requiere modernización constantemente. Nosotros nos encontramos que cuando llegamos estaban caídas las licencias del sistema de ciberdefensa que se había adquirido con motivo del G20 y no se habían actualizado los software. El Windows. No, el Windows, claro, exactamente. Claro. Bueno, y eso es clave y tenés que trabajar fuertemente para robustecer tu sistema de ciberdefensa, porque tenés mayores posibilidades de que te ataquen desde el ciberespacio que te ataquen desde cualquier otro lugar. Tenés más posibilidades de que te ataquen una computadora que pero te por tiren supuesto, un misil. hoy los ataques son desde portátiles, entonces reforzar tu sistema de ciberdefensa es clave, es prioritario y lo estamos haciendo. Te quería preguntar por un tema que adquirió notoriedad pública recientemente, algunos veteranos en Malvinas que de pronto, tengo entendido, ahora me lo contás bien, quedaron sin la jubilación por una resolución de la justicia. ¿Cómo fue? Hay sentencias pasadas en autoridad de cosas juzgadas, sentencias firmes, Sí. que ordenaron condenas y ordenaron inhabilitaciones. Cuando una sentencia es firme es que lo resolvió la Corte. Y la orden de la Corte era que claramente se inhabilitaran a estas personas que habían sido ya condenadas, y la inhabilitación supone el retiro y la baja. Digo, independientemente, yo he visto los reclamos claramente, pero no es una cuestión que nosotros decidiéramos, fue una decisión de la justicia. Esto es importante decirlo, sí, claro, porque no es una decisión del Ministerio de Defensa. La justicia decidió, hay que reclamarle a la justicia, porque allí fue donde nos reclaman a nosotros por haber adoptado una decisión judicial, pero la que tomó esa decisión fue la justicia y eventualmente es a ellos al que habría que hacerle los cuestionamientos cuando ya se definió que no tiene apelación. Nosotros cumplimos simplemente con una orden judicial. Y esto es importante porque sí, nosotros desde que llegamos dijimos esto es historia completa. Historia completa supone, por ejemplo, reivindicar a los militares que defendieron el cuartel de Azul en democracia. Historia completa supone reivindicar a los militares de Villa María. Historia completa supone indemnizar y reconocer a aquellos que murieron en el Regimiento 29 de Formosa, algo que no se hacía. Digo, nosotros estamos tomando la historia completa de lo que ocurrió en los 60, 70 y todas las fuerzas y los integrantes de las fuerzas que sostuvieron la democracia, que defendieron sus cuarteles, los estamos reivindicando. También creo que es un cambio de paradigma, ¿no?, en el gobierno con respecto al gobierno anterior, que solamente contaba una parte de la historia, ¿no? Por supuesto, contaba lo que, había una visión sesgada. Exacto. Contaba la dictadura, sí, y los crímenes de la dictadura, pero no contaban, claro, respecto, por ejemplo, de los soldados que defendían los cuarteles en democracia y defendían la democracia, básicamente. Y nosotros reivindicamos a todos aquellos que dieron su vida defendiendo a la patria y defendiendo la democracia. Como también creemos que, y esto yo lo digo y lo remarco siempre, es sesgado pensar a las Fuerzas Armadas solamente en los 70. Sí. ¿Por qué digo que es sesgado? Porque
Las Fuerzas Armadas fueron las que nos dieron la libertad y la independencia de este país. ¿Qué hubiese sido de la Argentina, por ejemplo, sin un San Martín cruzando los Andes y liberando Chile y Perú? Era la forma de garantizar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que posteriormente fue la Argentina. ¿Qué hubiese sido sin un Güemes en el norte dándole pelea a los realistas o un Belgrano? ¿Qué hubiese sido de la integridad territorial de la Argentina sin un Roca en la campaña del desierto? Digo, hoy hablamos de la Patagonia Argentina gracias a Roca. El gobernar es poblar. Esa famosa frase que tantas veces escuchamos. Se hizo con el ejército argentino. En cada territorio nacional, la Argentina lo pobló con regimientos, con cuarteles, en donde garantizaron la integridad territorial. O también con la Armada, por ejemplo, en Tierra del Fuego. Digo, entonces, hay una historia bañada en bronce que nosotros estamos reivindicando de nuestras Fuerzas Armadas y que entendemos que tiene que ver con la historia completa. ¿Cómo viene el proceso de reclutamiento? ¿Has notado que aumentó en el último año? Sí, por supuesto. Y sobre todo por ahí para los chicos que nos están escuchando en sus casas y que por ahí tienen ganas de sumarse a las fuerzas porque tienen ese llamado, digamos, al deber patriótico, pero no se terminan de decidir. ¿Qué mensaje les dejarías? Y bueno, esta visibilización que nosotros estamos haciendo de... Perdón, te hago esta pregunta en el contexto de que veo muchos videos claro, de reivindicación justamente de las Fuerzas Armadas que sale del Ministerio de Defensa y un llamado para aquellos que sientan, digamos, en su interior el deber patriótico de unirse, ¿no? Mira, uno no quiere lo que no conoce. Sí. Y por eso nosotros creemos que es importante que se conozca lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas y visibilizarlo. Y generar contenidos Sí. Que hoy lleguen a los chicos que tienen 17 o 18 años y que tienen que tomar su decisión vocacional. Porque si nosotros queremos reclutar personas y chicos, adolescentes que quieran sumarse, tenemos que mostrarle qué son o qué supone participar en tus Fuerzas Armadas. Claro. Que no solamente es tener esa vocación de servicio, de dejar la vida, sino que también la vida en las Fuerzas Armadas es una vida muy intensa porque tenés adiestramiento, podés recorrer el mundo. ¿Por qué? Porque podés ir, por ejemplo, a Chipre, donde nosotros estamos desde 1994 con una misión de paz, o eventualmente a capacitarte a otros países, te entrenás, te profesionalizás. Digo, entonces hay que mostrar todo lo que podés hacer dentro de las Fuerzas Armadas, tanto la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada Argentina, el tipo de vida, la vida sana, la vida disciplinada que podés llevar, y por eso estamos generando contenidos para justamente mejorar y aumentar el reclutamiento de jóvenes. De estos viajes que me comentás, que hiciste varios viajes ya, digamos, en lo que va de tu gestión, ¿cuál fue el que más te impactó? El viaje a Israel. Sí, sin duda. ¿El viaje a dónde? A Israel. A Israel. Sí, sin duda. ¿Por qué? Porque fue conmocionante llegar a, por ejemplo, la zona de los ataques terroristas de Hamas. Estuve en un kibutzín, Kitzos, estuve con los familiares argentinos que fueron víctimas y con argentinos que fueron secuestrados por Hamas. Y cuando recorrí el kibutzín, la verdad que ese kibutz quedó congelado en el tiempo. Pareciera que cuando caminás llegás al día después de que ocurrió, porque está todo como aquel día. Y ahí ves la bestialidad, la brutalidad, la demencia de estos tipos que no tienen escrúpulos, que son sanguinarios. Y después estuve en el lugar donde se celebró la fiesta Nova, ¿no? Donde habían muchísimos adolescentes bailando esa noche. Y allí se ha hecho un memorial, digo, y ellos abrazan la esperanza de
de seguir bailando, digo, y este es un gran mensaje, ¿no? Porque ellos dicen, no nos van a quitar el derecho a reír, la posibilidad de reír y de bailar, pero llegar a ese lugar y, por ejemplo, ver imágenes que son dramáticas de, por ejemplo, chicos que estuvieron más de 4 horas en containers con basura, hablando con sus familiares y viendo cómo los terroristas primero merodeaban el lugar y después los encontraron. La verdad que te conmociona, a mí me afectó muchísimo porque ves el terror, el dolor y el drama del terrorismo en carne viva, y estar con los familiares que todavía reclaman y se aferran a la esperanza y que vuelvan a casa, y por eso es tan importante que vuelvan todos, ¿no? La verdad que fue el viaje que más me conmocionó. Bueno, qué importante lo que contás, Luis. Estoy completamente de acuerdo con vos. Ya para ir cerrando y no te quiero quitar más tiempo, te hago la pregunta clásica de acá del despacho. ¿Cuál es el top 3 de películas favoritas de Luis Petri? No voy a decir Top Gun porque obviamente después... Eso no. Vale, ¿eh? No. A ver, el top 3. Me encantó Gladiador toda la vida. ¿Viste esas películas que cuando las ves en DirecTV y decís, che, vuelvo y la volvés a ver? Cada tanto la volvés a ver, me encantó. El pianista, me pareció una película. El pianista, gran película, me pareció, de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Y después El último samurái también, puede ser. Con Tom Cruise. Sí, claro, buenísima también, muy buena. Me encantan las películas épicas, en realidad, ¿viste? Cuando veo y medio bélicas. Sí, también. Bélicas y épicas me pueden. Y también las que cuentan dramas históricos. Películas, por ejemplo, de la Segunda Guerra, me parecen maravillosas, digo, durísimas, pero que las que son históricas tengo predilección. Y por último, Luis, ¿qué expectativa tenés para este 2025, para la Argentina y en lo que compete, digamos, a tu ministerio, ¿no? Bueno, yo creo que viene un gran año para el país. Digo, me parece que es un año de crecimiento, es un año de muchas reformas todavía, quedan muchísimas. Se hicieron las reformas históricas más importantes y más grandes de todos los tiempos en la Argentina, gracias a un presidente descomunal, que tenemos un líder maravilloso con unas convicciones inigualables y un coraje que no tiene precedentes en el país, pero quedan muchas reformas más. Y esas reformas todas tienen un mismo sentido: darle más libertad a los argentinos, sacarles Estado y darles más libertad. Entonces viene un año de muchísimas reformas, viene un año de muchísimos cambios para bien. Digo, viene un año de crecimiento, de reactivación, de inversión, y donde vamos a tener que trabajar mucho porque sabemos que tenemos una oposición que nos va a criticar por todos lados porque entró en código y en clave electoral, sí, claro. Pero estamos fuertes, estamos firmes, porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo, y creo que va a ser un gran año para todos los argentinos. Yo el año pasado, el 20 de diciembre, estaba en Plaza Francia en un concierto que daban las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. Y vos decías, qué increíble, ¿no? Un 20 de diciembre escuchando a las fuerzas en una plaza de la Argentina, cuando todos los 20 de diciembre estuvieron signados por los saqueos, por el caos. Y eso no ocurrió. La Argentina está cambiando, pero está cambiando definitivamente. Y eso es lo que los argentinos, la inmensa mayoría de los argentinos, está percibiendo con el gobierno de Javier, que está decididamente signado para quedar en la historia de la Argentina. Espectacular lo que decís. Te agradezco muchísimo, Luis, por haber venido. Bueno, espero tenerte en alguna otra oportunidad y te deseo lo mejor para este año y para todo lo que viene. Gracias. Gracias.